En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día martes 4 de junio del 2024. Hoy estamos siguiendo el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 12, versículo del 13 al 17. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, le dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy de nuevo nos maravillamos del gran ingenio y sabiduría de Jesús. Él, con su magistral respuesta, señala directamente la justa autonomía de las realidades terrenas. Por eso dice: lo que es del César es del César. Devuélvanselo al César. Un grupo de fariseos y sobre todo seguidores de Herodes son los que formularon esta pregunta a Jesús. Una pregunta, digamos, de corte político. Y Jesús se sirve de ella para hablar de Dios y de su reinado, porque la vida de fe y de seguimiento del discípulo es inseparable de su buena conducta. Por lo tanto, nos toca a cada uno de nosotros, como bautizados, velar por el bien común, que es el modo, digamos, de construir una sociedad más justa y sobre todo una sociedad solidaria. Que las autoridades ejerzan con paz, decía San Clemente, con paz y mansedumbre y piedad el poder de Dios que les he dado. Entonces, el César no lo es todo, hermanos y hermanas. Existe otra soberanía cuyo origen y esencia no son de este mundo, como decía Jesús, sino que de arriba, de la verdad, que con respeto al Estado tiene derecho a ser escuchada. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también conocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, a ninguna ideología, porque hay mucha gente hoy en día ideologizada que siguen ideologías ateas. Como decía el Papa Francisco, que las ideologías piensan por el pueblo, no hacen pensar al pueblo. Entonces,
Ponemos en riesgo nuestra libertad personal de modo absoluto, como decíamos. A ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y a Jesucristo tenemos nosotros que confiar en Él. Por eso el Señor dice, César no es el Señor, dice el Catecismo de la Iglesia. A veces nos endiosamos con algún líder político, pero ellos no son Dios, por muchas cosas buenas que hagan en favor del pueblo, pero tampoco debemos ideologizarnos. En eso debemos de madurar todos los cristianos. Lean el numeral 450 del Catecismo. A veces nos endiosamos y convertimos aquello en ideología, así como los equipos de fútbol. A veces nos enloquecemos, ¿verdad? Entonces lo que es del César, devuélvanselo, dice el Señor, al César, y lo que es de Dios, a Dios. Pero la palabra de hoy es algo más que saber salir de un apuro. Es una cuestión que tiene actualidad en todos los momentos de nuestra vida. Quizás podríamos preguntarnos, ¿qué le estoy dando a Dios? Es realmente lo más importante de nuestra vida. A veces los adultos mayores asistimos a la iglesia porque alguna enfermedad nos aqueja, alguna enfermedad terminal, y por eso vemos los templos llenos más de gente adulta mayor que de jóvenes, porque los jóvenes andan en otra onda. Qué bonito sería que jóvenes entráramos a la iglesia. Bueno, yo entré bastante joven, digamos, tengo la mitad de mi vida que la llevo dentro de la iglesia, ayudando en el área de formación, catequesis, teología, mejor dicho, y otras áreas que hemos ido estudiando con el tiempo, y ahora pues tenemos que dar todo aquello que tenemos, porque como dicen que nadie da de lo que no tiene. Entonces la otra pregunta podría ser, ¿dónde he puesto yo el corazón? ¿En el hombre? ¿En una ideología? ¿O en Dios? ¿O en las cosas? Porque dice el Señor que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. En Lucas 12:34. A veces nos endiosamos con las cosas, quizás no con el poder, pero sí con el materialismo desenfrenado. Entonces, en efecto, como decía San Jerónimo, tenéis que dar forzadamente al César la moneda que lleva impresa su imagen. Hay que pagar, por supuesto, los impuestos a la alcaldía municipal. Ahora se nos hace fácil porque a través del recibo de luz podemos pagar los impuestos. Hay gente que no los paga y se le va acumulando. Un día quiere hacer trámites con su casa y le va a tocar, quizás va a deber más impuestos que lo que la casa vale. Es importante ser responsable también pagando los impuestos. Es un deber de un buen cristiano, de un buen ciudadano. Pero vosotros, dice San Jerónimo, entregad con gusto todo vuestro ser a Dios, porque impresa está en nosotros su imagen y no la del César, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Así es, nos debemos al Creador, pero también tenemos las autoridades, como dice la palabra, fueron puestas también por Dios, y tenemos pues que pagar nuestros impuestos, y así tenemos derecho a exigir que se nos cumplan también con obras. Entonces, a lo largo de su vida, Jesucristo plantea constantemente la cuestión de la elección. Somos nosotros los que estamos llamados
a elegir y las opciones son claras. ¿Cuáles son? Vivir desde los valores de este mundo o vivir desde los valores del Evangelio. Somos libres y usted y yo podemos decidir. Veremos cuál es la mejor cuando vivamos las consecuencias de cada uno de esa elección. Siempre es tiempo de elección, tiempo de conversión, tiempo para volver a resituar, digamos, nuestra vida en la dinámica de Dios. Será entonces la oración y especialmente la realizada con la palabra de Dios la que nos vaya descubriendo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El que sabe elegir, hermanos y hermanas, el que sabe elegir a Dios, se convertirá en morada de Dios, pues por eso dice el Señor, pues si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, es la oración la que se convierte en la auténtica escuela, donde, como afirma otro santo, que Cristo nos va enseñando cuál era el designio del Padre que Él realizaba en el mundo y cuál la conducta del hombre para que sea conforme a este mismo designio. Por lo tanto, hermanos y hermanas, sepamos, por tanto, saber elegir lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Y así no tendremos ningún problema, ninguna dificultad. Todo se nos dará por su propia cuenta. Hay que saber elegir, hay que pedirle sabiduría a Dios, porque de repente el enemigo nos puede poner un medio para elegir aparentemente bueno, pero que al final lo que puede hacer es alejarnos cada día más de Dios y quitarnos ese deseo que sentíamos al principio de querer seguir las cosas del Señor. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.